Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa Economía de Opción. Es un gusto poderles saludar una vez más en esta emisión. Estamos transmitiendo en estos momentos a través del canal 24.1 de TV WAC. De la misma forma estamos en los canales 24 de Total Play y de Axtel, en el 124 de Megacable y en el 14 de Easy. De la misma forma estamos en las redes sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, la Facultad de Contaduría y Administración. Y el día de hoy quiero dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos, el contador Sergio Ledesma. Estimado Sergio, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Bien, amigo, muchas gracias. Aquí con el gusto de saludarles nuevamente y pues también pues, saludar a nuestra amiga Isaura Morales también, que nos acompaña en este tema también por hoy. Bienvenida. Perfecto, muchísimas gracias. Pues agradezco la invitación y agradezco estar aquí con ustedes el día de hoy. Claro, no, pues con todo gusto, estimada Isa. Bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Hemos platicado a lo largo de estos diferentes programas, pues de varias necesidades, alternativas y la intención de dar algún acercamiento, alguna opinión acerca de diferentes cumplimientos que tienen que dar los negocios en diferentes escalas. Bueno, pues el día de hoy decidimos platicar con ustedes de un tema que también consideramos sumamente importante, porque bien platicamos en cada una de nuestras sesiones que realmente la persona que se encarga de dar estas obligaciones o de dar estos cumplimientos, pues es el contador público. Y precisamente el día de hoy queremos compartir con ustedes, en razón de la experiencia profesional de los tres que estamos aquí en esta mesa, pues es precisamente las consideraciones y las características ideales del contador público actual para poder llevar a cabo esta pues gentil y también tan interesante, pero también tan responsable acción en favor de los negocios de nuestra entidad. Y para ello pues vamos a dar inicio. Estimado Sergio, a ver, tú eres el de la edad, amigo. Ay, bueno, yo soy el grandecillo. ¿Sí? De la experiencia. Caray. Claro. Bueno, ya es un poquito más de años, amigo. ¿Verdad? Pero me parece muy importante el tema que hoy se estará abordando en lo general, porque pues creo que los tres hemos estado transitando por algo muy especial, que es precisamente la práctica profesional, y cómo la práctica profesional del contador público pues nos ha llevado a conocer a los negocios, a conocer a los empresarios con esas características tan relevantes, pero considero también que como contadores públicos, e incluso por hoy cuando lo platicamos con nuestros alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Querétaro, pues es compartirles eso que van a vivir un día también, ¿no? Pero también invitar a nuestros colegas a que conozcamos y nos adentremos mucho más en esas características. Y por eso consideramos que el contador público pues es precisamente el profesionista que genera información con características muy importantes y que tiene esa característica de confiabilidad, oportunidad, utilidad, y tiene que ser con esas características para que quienes son los usuarios de la información contable pues entonces puedan tomar también decisiones acertadas. Y creo que podría ser el tema también para empezar de discusión, amigo, porque a veces pensamos que hay contabilidad fiscal, contabilidad de una cosa, contabilidad de otra, pues donde finalmente la contabilidad es una. Y el profesionista que lo hace es el contador público. Esto no escapa a que haya otras profesiones que tengan que interpretar esa información, pero como decíamos, bueno, va a requerir características especiales del profesionista como tal. Así es, señor Sergio. Pues sí, así es. Pues ahora sí que para platicar un poquito las características que vemos como contadores públicos o aquellas rasgos que se tienen que tener, ¿no? Lo que nos decía ahorita, maestro, pues es finalmente la confiabilidad, ¿no? Porque al final como profesionistas, pues estamos confiando tanto del usuario como el profesionista, ¿no? Tenemos que confiar en esa persona que nos apoya, tenemos que, pues la información, toda esta tiene que ser ahora sí que de calidad, ¿no? Escuchaba hace rato como un término que decía,
contabilidad de calidad o contabilidad de veracidad, ¿no? En lo que se está dando, en la información que se le está proporcionando al usuario. Entonces, justamente, pues, esta debe ser siempre de la manera ética o correcta, ¿no? Entonces, un poquito. Claro, amigo. Claro, y realmente es en donde encontramos términos ahorita que nos acaban de compartir ustedes dos. En principio, ¿quién es el responsable de realizar esta actividad? Pues el contador público. Bueno, ¿qué características? Bueno, nosotros aquí en la mesa tenemos, pues más o menos ahí le pegamos a la edad, razón de la experiencia. Entonces, realmente, bueno, en lo particular a mí me tocó realmente conocer o aprender el tema de la contabilidad cuando no existía la contabilidad electrónica. Era la contabilidad en las cuentas T, en las hojas verdes y todavía ahí depurando. Las sabanitas. Las sabanitas. Chispas, ya me hiciste recordar mucho, amigo. Hace algunos días depurando el escritorio me encuentro todavía hasta los formatitos naranjas que te pedía el SAT para poder hacer tus pagos provisionales, etcétera. Realmente creo que a nosotros nos tocó esa forma de cómo transcurrió o cómo evolucionó la contabilidad de una contabilidad meramente práctica con una aplicación técnica real, porque el día de hoy tenemos una implementación de la inteligencia artificial. Entonces es en donde nosotros hemos tenido que evolucionar precisamente con esas herramientas y con esas características para poder hacer ese procedimiento y también aquí hacer un planteamiento bien honesto y real, ¿no? Realmente los que trabajamos de la contabilidad pues estamos enamorados de nuestra actividad y de nuestro servicio profesional y en muchas ocasiones hasta muchos de nosotros llegan a decir es que es una ciencia. La verdad, la contabilidad no es una ciencia, la contabilidad es una técnica que se dedica prácticamente a realizar el registro cotidiano de las actividades de un negocio que tengan que ver con un entorno y un ambiente meramente económico. Entonces, es en donde decimos, hay que ser realistas, hay que aterrizarnos, sí nos apasiona nuestro trabajo y nuestra actividad profesional, pero realmente la ciencia es el área de la administración y la contabilidad depende de la administración y bajo esas mismas circunstancias es en donde encontramos la necesidad de intentar conocer y aprender, como tú bien decías hace ratito, Sergio, una serie de aplicaciones y de oportunidades para poder manifestar la información y esas operaciones que al final del día se van a representar a través de los estados financieros. Y bien, también por ahí mucha gente nos dice, es que es la contabilidad fiscal, financiera y administrativa. La contabilidad es única, simple y sencillamente las formas de manifestarla es en donde tendríamos esas tendencias de que si son administrativas, fiscales o financieras, que en el tema de la administrativa pues encontraríamos que es el tema del control interno y en muchas ocasiones el control interno cuando trabajamos en una actividad o en una entidad que sea de producción, pues evidentemente quien viene a instaurarlo y a ponerlo en marcha pues es un ingeniero. Y el ingeniero va a decir, pues yo realmente no entiendo la contabilidad, pero sí entiendo de los procesos, sí entiendo de las necesidades, de las rutas, de los caminos, de cómo establecer los criterios de suministrar información para que al final de cuentas llegue a un mismo objetivo, ese tema de la emisión del estado financiero. Bueno, también, como yo les platicaba hace un ratito, pues la forma en cómo nos tocó a nosotros, pues realmente era un término pues meramente práctico, sí era práctico. Entonces, en el cuaderno, en la hojita, en la cuenta T, etcétera, hacer. Y cuando teníamos en su momento ya la actividad cotidiana de lo que se había realizado en préstamo, en venta, en compra, en gasto, en lo que fuera, que tuviera que ver con términos económicos, lo pasábamos al área de sistemas y el del área de sistemas era el que se encargaba de registrar toda la operación. Y en su momento, cuando decían los registros de esas pólizas, nos regresaban la información, pero ya en los famosos estados financieros. ¿O no era así? Así mero, amigo. Y fíjate cómo ha evolucionado la generación de la información, pero siempre ha tenido esas características especiales, la que hablábamos, la oportunidad, la confiabilidad, veracidad, comparabilidad también, que debe de tener algo como fundamental, porque también es cierto que la contabilidad va a servir para demostrar el cumplimiento de algunas obligaciones de carácter legal, de carácter financiero también. Y bueno, pues ahí se queda la evidencia. Y como bien decías en la historia, por allá todavía atrás de 1991, cuando se tenía que hacer la contabilidad con las hojas verdes, ajá, esto lo leí en un libro, resulta que había que hacer, si te equivocabas, bueno, no te podías regresar, ajá, hasta enero a corregir, sino que hacíamos a lo que le denominábamos los ajustes, ¿no? Ah, sí. Y en esta parte, entonces, creo que cabe la posibilidad de identificar las características del
del contador público, que en este caso estaría haciendo esta información, y decir, bueno, pues habrá que tener ese gusto, la emoción por los números. Bueno, yo creo que sí es una de las características importantes que hay que tener, porque a través de los números es la parte donde vamos a mostrar la esencia, la naturaleza y la situación actual de una empresa, o incluso su historia también. A partir de ello, generar presupuestos, generar proyecciones, generar parte esencial. Y esto nos lleva en otras características también a que el contador público, por hoy, más allá de las hojas verdes de las que platicabas, resulta que hoy nos encontramos con tecnologías de la información. Y entonces tenemos que adentrarnos en esa parte que los ingenieros en sistemas, los científicos, esos son medio científicos, han creado mecanismos que permiten eficientar, ayudar un poquito a hacer más cómodo todo este trabajo. Pero la parte importante es que el contador público debe de conservar esas características personales. Los números pues son fríos finalmente, pero la forma emocionante es la interpretación que se le pueda dar a eso, y también debemos tomar en cuenta que en un caso pues los sistemas y las tecnologías de la información pues aceptan lo que le pongamos. ¿Sí? Tenemos la cuestión de la dualidad económica, que le decimos la partida doble también, pero pues eso es que los cargos deben de ser igual a los abonos. Suena bien, nada más que no es la única regla, y ya vendrán otras cuestiones cualitativas. Por eso, pues creo que, Isaura, pues aquí hay que avanzarle con ese tema. ¿Cómo ves? Pues bien, fíjate qué interesante ahorita que hablas sobre la tecnología de la información. Yo encontraba un artículo justamente hace días donde hablaba justo pues la parte del contador, cómo se va desarrollando hoy en día, ¿no? O sea, ustedes platican ahorita, hablan, digo, en mi tiempo no fue, ya a mí ya me tocaron los programas, ya fue más fácil, pero justo habla de que el contador no es nada más a realizar cargos, abonos, 50 ¿no? Sino decía, ahora el contador debe enfocarse en el cliente. Exacto. ¿Qué es lo que necesita el cliente? Porque decía, la tecnología no es que llegue el contador y le diga, bueno, vamos a pasarlo a un programa, a un sistema y tienes todo, sino que realmente el contador diga, bueno, vamos a eficientar para qué es lo que necesita tu cliente, cómo vas a mejorar tus procesos, qué sí necesitas automatizar y qué definitivamente no se puede automatizar, ¿no? Entonces, entran todas estas cosas, por así que de las tecnologías, de la inteligencia artificial, que si bien en día no son malas, pero creo que sí hay que tener sus reservas, y como todo, ahora sí que necesitan de nosotros, ¿no? Necesitan de alguien que las alimente. Así es. Muy bien, amiga. Y es precisamente ese punto en donde encontramos la necesidad, ¿no? ¿Quién tiene la necesidad y la obligación de alimentar esa información a esos sistemas de contabilidad? Pues evidentemente tiene que ser la persona que está encargada en el término del conocimiento técnico de lo que es la contabilidad. Como bien decía nuestro amigo Sergio, ¿no? Que por lo menos tengas bien dominado el esquema de cuáles son las naturalezas, por qué es un activo, un pasivo, un resultado, si dentro de estando en resultados, por qué es un deudor, por qué es un acreedor, diferentes consideraciones que a final de cuentas lo único que van a hacer, alguien cuando viene que tiene su propio negocio, lo que menos va a venir a decirte es que yo quiero que le pongas así, ay, que se vea aquí, no. Él nada más quiere que le digas cuánto tiene al final del día por haber hecho su operación de compraventa o su distribución o su prestación de servicios y demás, y que con esa misma intención él pueda tener la certeza de que cuando le dice al sistema, a ver, dame el estado de resultados, diga cuánto dinero tengo y ese dinero sea real, porque en muchas ocasiones igual es la necesidad. Bueno, oye, ¿cuánto tengo en el banco? Normalmente entonces, bueno, pues consúltale al banco, ¿no? No es eso, ¿no? Porque traes también carteras, las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar, y que de la misma forma, inclusive hasta los impuestos a favor o los impuestos que traigas por pagar, puedes tener ahí esas oportunidades de recuperación de capital y poderlo tener como flujo de efectivo, que es en donde realmente el contador tiene la capacidad de decirte cómo lo tendrías que ir operando. Y también en los periodos en los que tienes que ir hablando o haciendo las acciones, por ejemplo, ahorita que decía el término de los impuestos a favor. No porque los tenga a favor quiere decir que yo voy y le pico y me sale el dinero. No, tengo que hacer un procedimiento en el área de contabilidad que tiene que ver con un aspecto de impuestos, de que le tengo que solicitar a una autoridad
que me repercute y que me reconozca y que me entregue esa información, ese dinero que yo lo tengo en información. Entonces, cuando ya llega por fin a la cuenta de bancos, es en donde el dueño del negocio dice, bueno, realmente estoy viendo beneficio en la contratación del profesionista. En esa idea, ¿qué quiere decir? Que el contador que tiene que tener pues una capacidad de un conocimiento sumamente vasto, no nada más en el área de la contabilidad, sino en el área de los impuestos, en el área de las regulaciones que pueden ser municipales, estatales o federales, y que de esa misma oportunidad, ¿qué beneficio, qué nuevas obligaciones le puede acarrear al contribuyente, en este caso al dueño del negocio, a la persona física que esté realizando la actividad? ¿Por qué? Porque es en donde vamos a recabar o donde vamos a llegar al final del día, en donde realmente esas características de conocimiento, de sapiencia de parte del profesionista, ahora sí se están siendo retribuidas para quien lo contrató. Y en esa misma idea de quién lo contrató, bueno, pues entonces encontramos la necesidad de que lo que tienen que cubrir o de lo que tratamos de buscar a través de las mismas instituciones académicas, que es el tema de la actualización. No es el tema nada más de salir de la universidad, ya tengo mi título y me pasaron 10 años y nunca tomé un solo curso. Bueno, en realidad el día de hoy hemos tenido una actualización fiscal sumamente pues tranquila. En los últimos 10 años prácticamente ha sido muy moderada, pero antes no era así. Antes cada año teníamos inclusive hasta nuevos impuestos, y en ese término de nuevos impuestos era la necesidad de estar actualizado precisamente para poder dar nuevas soluciones a los clientes, ¿no? El tema del IVA, amigo, ¿qué tal se ponía el relajito cada que te decían el cambio del IVA y que ya tenías diferentes tasas en un mismo contribuyente? Entonces realmente era importante. En esa misma situación es en donde encontramos la necesidad de que el profesionista debe de tener la característica de la actualización profesional al día. O sea, no es una oportunidad, es una necesidad real en favor de él y en favor de quien le preste el servicio. En consecuencia, hasta de la sociedad. Y fíjate cómo aquí en esta parte entonces resulta muy relevante invitar, sobre todo a los empresarios, ¿no? A reconocer la importancia del profesional de la contabilidad, ¿sí?, o de la contaduría, porque realmente es donde se sustenta toda la información, como decíamos hace un rato, para que el empresario de cualquier tamaño tome decisiones. En realidad es el contador público el que le genera esa información. La contabilidad, como bien decías, amigo, tiene la característica de cuantificar todo aquello que pueda demostrarse o mostrarse en dinero, en una moneda. A veces dirías, bueno, hasta con que la mosca vuele, si ese vuelo de la mosca se va a cuantificar, hay que cuantificarlo en una empresa. Sí. ¿Cuánto gana el empresario? Le preguntas a veces a algunos empresarios, ¿y cuánto ganas? No, yo no gano nada. Y resulta pues que es lo que toman, pero no lo registran. Entonces, la contabilidad es cuestión de orden, es cuestión de muchos aspectos. Entonces me decían, ¿y cómo es que, a ver, que si vuela la mosca? Claro, imaginemos que alguien produce alimentos, exacto, vuela una mosca, la mosca se cae y entonces tienen que echar a perder toda esa producción en ese día. ¿Por qué? Porque fue el vuelo de una mosca la que averió toda esa parte. ¿Cuesta dinero? Sí. Entonces se trata de ese aspecto y que sí, el empresario de cualquier tamaño, como decimos, cada vez vaya tomándole esa importancia con el contador público. Y luego los otros aspectos, como el contador público tiene que identificar un trabajo muy profesional al interior de una empresa, porque no es solamente lo que hace el contador público, no es lo que registra. Aquí hay que tomar en cuenta que tiene que organizarse en un sistema donde todas las personas que se encuentren involucradas y que en un momento dado tengan que aportar algo de información para cuantificarse en dinero, pues entonces deben tener esa comunicación con el contador. Y a esto es llamarle un trabajo en equipo que sea eficiente, donde todo mundo haga la parte que le corresponda. Si el contador público no está recibiendo la información que considera que debe de tener a la mano de otros, pues entonces exigirlo con esa fortaleza, ¿no? Así que seguramente tú tienes ahí algunos otros aspectos importantes y como decir, pues es que no solamente son los números, no, la contabilidad se vincula con el derecho.
con la ética, con la mercadotecnia, con otros aspectos que Isaura nos puede platicar también más. Exacto, pues sí, básicamente yo creo que el principal y el que gira considera aquí es la ética, ¿no? O sea, la ética del contador público, el cómo maneja, porque luego escuchamos decir, no, es que esto no entraba y mi contador hizo que pasara, ¿sí o no es cierto, Sí. no? Y luego es que él hace que esto funcione, entonces, ¿hasta dónde entra la parte legal? Entonces, yo creo que lo principal aquí es la parte ética y estar consciente, bueno, qué cuentas o qué gastos sí se pueden comprobar, qué gastos no se pueden comprobar. Entonces, sí ser como muy conscientes en esta parte, ¿no? En la parte pues legal, en la parte financiera, en la parte de lo que es correcto o no. Al final del día, pues es también nuestra moral, ¿no? Lo que estamos poniendo como contadores, lo que estamos dejando, pues a la persona que nos está contratando. Y como bien usted ahorita lo decía, bueno, es un trabajo en equipo, efectivamente, ¿no? Entre el cliente, entre el empresario, entre la sociedad, entre el contador, y que los tres tienen que estar de acuerdo o los tres tienen que asumir esa responsabilidad de las cosas que se están llevando a cabo, ¿no? Sí, realmente ese es un punto muy, muy importante, muy interesante, en que el contador tenga la facultad y la habilidad de poder gestionar ese trabajo en equipo. En muchas ocasiones encontramos todavía al día de hoy, que es desde el cálculo y la determinación del impuesto, la emisión de la factura, el cobro de la factura, el estar viendo cómo está el personal, si tiene el uniforme completo, si llegó a tiempo, si le cubrimos la nómina en tiempo, si pagamos el seguro social en tiempo. Entonces llega un momento en que el contador era el que se encargaba de absolutamente todo, hasta de realizar el trámite de la licencia municipal, ¿no? Y decían, bueno, ¿y a poco sí sabe? No es que no sepa, sino que realmente es él que está inmerso en la actividad cotidiana del negocio, es el que se le ha destinado esa obligación o esa representatividad de la empresa, en el sentido de llegar y decir, ¿sabes qué? El día de hoy tengo que renovar mi licencia, pero ¿qué crees? Las características del negocio del año pasado al día de hoy modificaron. ¿Por qué? Porque ya no somos 30 empleados. Somos 100 empleados. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que ir a Protección Civil, tengo que ir a realizar toda esa información y esa notificación a las diferentes entidades municipales para que ellos me digan, estoy de acuerdo, puedes seguir trabajando, modifica esto, cambia esto, ahora tu letrero se salió de más, ahora tiene más luz, ahora tiene menos luz. Entonces, bajo esas mismas consideraciones es que trabajo en equipo, que a final de cuentas el contador es el que va y hace la gestión, o el que firma y el que entrega el cheque o el que hace el pago, pero que en realidad no lo puede hacer todo él solo, y sería malo que él lo hiciera solo, porque si lo hiciera entonces él solo, bueno, luego vienen y nos ofrecen seguros para el tema del hombre clave, ¿no? Sí, del hombre tan clave. Pero evidentemente, ¿qué resulta o qué necesitamos? Pues que esa persona que está encargada de la contabilidad pues sea el que domine, si no domina, por lo menos se entienda con el área de recursos humanos, a ver cuánto personal tenemos, qué características, qué necesidades, qué nos hace falta para que en lugar de que vendamos 100, vendamos 1000. Pues tengo que ver ahora que con un impacto en el área de producción. A ver, tráete al ingeniero de producción y que nos diga qué necesitamos para que ahora tengamos, en lugar de una línea, necesitamos tener 3 líneas de producción. Bueno, la inversión financiera es de tanto, cuesta esto, las máquinas, la puesta en marcha, la capacitación. Regresamos al área de recursos humanos. Capacitación, ¿qué necesito para que ese trabajador esté en óptimas condiciones para poder realizar sus actividades cotidianas, para que sea productivo a los objetivos del cliente o de la empresa? A esto. No nada más es el término psicológico, el término emocional, sino también es el término pues del sueldo, el término de la capacitación humana. El día de hoy encontramos esas características dentro de las mismas necesidades que tiene que entregar una empresa, ¿no? En las diferentes NOMs que se están gestionando, precisamente para saber que el trabajador está en un estado óptimo intelectual y emocional para poder cumplir con sus actividades, y que eso también nos lleva en consecuencia a tener pues un núcleo familiar pues con características diferentes, un núcleo familiar sano, una condición de repercusión social sumamente interesante. ¿Por qué? Porque tenemos personas que estudian, tenemos personas que trabajan, tenemos personas que quieren seguir innovando y seguir creciendo, tenemos menos temas delictivos, etcétera. Entonces eso es un tema que realmente tiene un impacto sumamente interesante. En ese término, estimada Isaura, yo me acuerdo muy bien de por ahí bueno, has hecho muchísimos temas de investigación
ya vayan en el tema del desarrollo del personal. ¿Cuáles son los que tú te acuerdas que son los más recientes o los más innovadores, por llamarlos de alguna manera? Pues de desarrollo básicamente entra todo, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, perdón, voy a hacer un paréntesis tantito, platicaba sobre la empresa, el funcionamiento, y yo los veía a ustedes, o te veo a ti, Mauricio, platicando de que a lo mejor producción esto, y digo, bueno, ¿y las ventas? Porque ¿quién va a vender el producto? Ajá. O sea, sí está bien, claro. el área contable me tiene que decir si se puede o no se puede, producción lo va a producir o no, pero al final del día, el venderlo también es un gasto, ¿no? Y también es un ingreso. Entonces, ¿qué pasa en esa parte, no? O sea, ¿qué pasa con las ventas? ¿Qué pasa con los productos? Si se va a realizar una campaña publicitaria. Estas campañas tienen un costo. ¿Cuántos días nos va a durar esa campaña publicitaria, no? Claro. Entonces, toda esta parte del trabajo en equipo justamente en la empresa, ahí lo podemos ver, ¿no? Lo que nos decías, bueno, no nada más es yo hago la nómina y ahora reviso y ahora tramito la licencia y ahora veo la campaña publicitaria, ¿no? O sea, todos integramos o todos son parte de esta contabilidad y es justamente lo que tiene que hacer o lo que tiene que ver el contador, ¿no? En esta parte, como la responsabilidad que tiene el contador público, ¿no? Porque también creo que debe dejarse muy claro que el contador público no realiza las operaciones ni los registros como se le ocurre. No. Que creo que es importante platicar también con la gente que nos escucha, con los estudiantes, con los maestros, con el público en general, que veamos que hay reglas muy especiales, ¿no? Y esas reglas especiales son precisamente las normas de información financiera, donde están las reglas básicas de conceptualización, de alcance, de cómo debemos demostrar la información, y entonces el criterio de los contadores debe estar normado en ese sentido. Okay. No es absolutamente obligatorio, pero de pronto se convierte en un lenguaje universal, y ese lenguaje universal es el que hace que se le dé toda esta importancia a la información financiera, porque lo que hoy registre un contador público en México se puede leer perfectamente en cualquier otro lugar del mundo respecto de esta empresa. Y creo que en este punto entonces es encontrar la responsabilidad compartida, como bien se ha dicho. ¿Qué calidad de información quieres tú como empresario que se genere de tu negocio? ¿Sí? Y con esa calidad que tú exiges, en realidad tenemos la responsabilidad de aportar y generar información útil, confiable, oportuna, otra vez, valga esa expresión nuevamente, pero tiene que hacerse con ello. Claro. Y pensar sobre todo de un aspecto tan práctico de quiénes son los usuarios de toda la información que se genera a partir de la contabilidad. Estas normas de información financiera nos llevan a que se generen documentos relevantes en lo que bien platicabas, Mau, hace un rato, son los estados financieros, bien a lo que le llamamos un estado de posición financiera o balance general en lo histórico, ¿sí? O un estado de resultados como fundamentales, pero en ellos se refleja la vida de una empresa. Exacto. Y qué tanta responsabilidad tenemos en la mano como contadores públicos. Como contadores públicos tenemos esa información tan puntual que terceros saben si invierten o no en tu negocio. Y cómo de manera mundial hemos escuchado en algunas ocasiones ha habido conflictos por quien genera la información, por quien la lee y por quien la emitió, ¿sí? Y me lleva a tomar decisiones muy especiales que cuestan mucho dinero. Entonces, en esos aspectos, creo que tendremos la oportunidad de continuar platicando de la importancia de esas normas de información financiera y de los usuarios, amigo. ¿Cómo ves? Fíjate que te viste bien chavo, amigo. Normas de información financiera, yo los conocí como principios generalmente. Bueno, te iba a platicar del antecedente, pero ya sabes que ¿verdad? Me vi chavo, pero es que lo tengo que decir así. Porque sí, como bien lo dices, hay que recordarlo, ¿no? Antes de esto existían los principios de contabilidad generalmente aceptados. Sí. Y mucha gente hacía el chiste de esta parte, ¿no? Es los principios de contabilidad generalmente ignorados. Sí. Porque desafortunadamente no todos los profesionistas del área se ocupan de estarlo aplicando continuamente. Exacto. Y yo creo que
incluso en el otro bloque podemos platicar un poquito de esos postulados básicos, diríamos, casi como que la primera partecita para entenderle. Sí, no, y realmente, precisamente esa fue la evolución en donde aparecen ahí por 2017 el tema de los, ¿cómo se llaman? 2007, perdón, las normas internacionales de información financiera, que en en otros lugares ya las conocíamos como las famosas IFRS y en otras ya las tropicalizaban con el US GAAP o el US UK, que realmente era la forma de cómo se ensamblaban o cómo se procesaban la información, los estados financieros, pero en un entorno norteamericano, en un entorno europeo, y los que quedábamos fuera era el tema África, Asia y América Latina. Y entonces era ahí donde surgía esa oportunidad o esa flaqueza de parte de muchos prestadores de servicios de esta área que decían, pues ni quién me lo revise. Claro. Y esa era la realidad, y por eso fue que entraron a través de una serie de conflictos a nivel económico internacional, que dijeron, a partir de hoy todos los que tengan la necesidad de hacer este negocio tienen que hacerlo bajo esta forma. Los invitamos a que nos acompañen a un pequeño corte y estamos aquí regreso en su programa de Economía de Opción. En un momento regresamos. Continuamos en Economía de Opción. Estamos de regreso con este tema de contabilidad, la importancia, las características que debe tener el contador público y desde luego tomar esa esencia, que sepamos también que quien es un contador público tiene en sus manos la información. Y aquí es un tanto falso aquello que te dicen que le preguntan al contador cuánto es 2 más 2, lo que usted quiera. No es cierto. Aquí el asunto es que hay reglas importantes para cuantificar todo ese asunto. No es tanto, y creo que en esto resulta relevante que platiquemos de parte de las normas de información financiera, que, como bien decías, Mau, hace un rato, pues sí tienen una historia, donde de pronto cada país podía, o cada región del país podía tener reglas homologadas de alguna manera para leer la información. Claro. Pero llega ese momento donde las normas internacionales de información financiera generan esa posibilidad de que todo el mundo se adecue o se cuadre de alguna manera a esta situación. Por eso también incluso surgieron las normas internacionales de auditoría como parte esencial para tener el mismo lenguaje en el mundo. En esto, una de esas características importantes de las que denominamos los postulados básicos en la información contable es el de la sustancia económica, que luego se nos olvida en este punto. Claro. Y no se nos olvida, a nosotros tal vez no, pero al empresario debe tenerlo en cuenta, que esta sustancia económica implica que la contabilidad debe de registrar exactamente lo que ocurrió, es lo que hay en la realidad, ni siquiera lo que diga un papel, sino lo que dice la realidad. Y así que aunque a alguien no le gustara, si un documento dice que costó 15,000, pero la realidad es que costó apenas 7,000, pues hay que registrar 7,000, aunque el documento esté un tanto sobrado. Esa parte en lo práctico a veces trae beneficios porque hay quien quiere falsear su información, pero finalmente es la responsabilidad de cada cual. A partir de la información falsa que se genere, a veces puede convertirse en un delito muy especial y entonces traer consecuencias especiales a las personas. Una parte fundamental en la información contable es que nos lleva siempre en una dualidad económica donde decimos hablar del cargo y el abono, donde vamos identificando todos los bienes y derechos que tiene una empresa, pero también del otro lado sus obligaciones. Y esta información es tan relevante porque siempre hablamos o identificamos esto hacia una entidad económica o hacia un negocio en marcha, algo que está funcionando y que está vivo. Por eso, en esa parte, sí tenemos que estarlo contemplando, además de que permite identificar operaciones, ¿sí?, dentro de esa entidad económica. Y estoy seguro que, aquí nos podríamos llevar todavía un buen rato, sí, pero vamos a procurar ir platicándolo así tranquilamente. Por eso, ahorita, pues a ver qué más le queremos aportar.
Pues sí, como bien lo menciona, o sea, yo creo que ahorita esta parte me voy a ir un poquito hacia adelante, Sí, ya sí, ustedes sí. regresan, pero esta parte de la entidad económica, ¿no? Como ahorita pues estamos obligados, o sea, cualquier cosa que compremos, que gastemos, tiene un fondo. Ujú. ¿No? A veces esta parte que usted dice, bueno, compraste algo, ¿qué pasa con la pregunta que me hacía Mau hace rato, ¿no? Con las personas, con simplemente la nómina. ¿Cuánto era la nómina que está registrada, por ejemplo? Porque se dio mucho el tiempo que, bueno, te registraban con un monto, pero te llenaban de compensaciones, de bonos de X cosa, ¿no? Que no eran registrables. Entonces, ahorita, ¿qué nos están obligando? Bueno, a que todo esté regulado, ¿no? Claro. Que te dicen, ganas un monto, bueno, sea realmente ese monto. ¿Y cómo viene desglosado? ¿Por qué llegaste a ese monto? ¿No? Entonces, todo esto nos ha traído ahorita también, ahora sí que las nuevas tecnologías y todo lo que viene de estar actualizado, ¿no? Cualquier cosa que nosotros compremos, que facturemos, hasta, bueno, nuestra factura de nuestro servicio de telefonía, cualquier compra que realizamos con una tarjeta de crédito, finalmente todo eso lleva un control, lleva un registro. Entonces, no hay como decir, bueno, gasté tanto o recibí tanto, ¿no? Simplemente ahorita ya está todo justamente controlado y viene de ahí, pues, que no exista esta parte de la regulación, ¿no? De que es este lenguaje universal, que como bien lo comentaba antes del corte, bueno, pues cualquiera lo puede leer, ¿no? No necesariamente tiene que ser un idioma especial o específico, o sea, todo cualquiera que pueda leer un estado de resultados, un balance, sabe cómo se encuentra la situación de la empresa o hasta de nosotros, ¿no? Cómo se encuentra. Sí, claro, y realmente en esa misma tendencia y en esa misma continuidad de la idea, estimada Isaura, es en donde encontramos el día de hoy una necesidad que nos señalan en el ámbito fiscal, ¿no? El tema de la materialidad de los negocios. Y tú bien decías hace ratito, pues es un tema que viene desde la entidad económica. ¿Qué quiere decir? Pues que la empresa, ya sea la persona física o la persona moral, evidentemente tiene que hacer inversiones, pueden ser costos o pueden ser gastos, y que esas inversiones que se van a realizar tienen que verse materializadas en un impacto que es una generación de ingreso. Si por alguna extraña razón se tienen registrados el pago de los celulares de X tanta gente. De tu casa. ¿Verdad? De tu casa, de todos ahí, de tus parientes. Pues por una parte dices, bueno, me está ayudando para el términos de la deducción, pero lo que tú quieres o lo que tú tienes que entender como empresario es que cada peso que tú sacas tiene que generarte por lo menos un peso. Y no es la idea de que te quedes con ese peso, sino que le vas a generar una utilidad, una ganancia, porque para eso se trata el negocio. Entonces, en donde ese tema de la entidad de negocio o la entidad económica ya cobra una actualidad en el término fiscal, ¿no? El término de la materialidad de las acciones, y que esa materialidad de las acciones lleva de la mano otro esquema que se le denomina el negocio en marcha, ¿no? Dice, oye, bueno, pero ¿por qué le seguimos pidiendo facturas a la persona física con actividad empresarial si se dio en suspensión de actividades y resulta que no trae generación de ingresos? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque está en suspensión de actividades, pero le siguen emitiendo las facturas. Hay un candado que se supone que el día de hoy, cuando estás en suspensión de actividades, te lo generan como sin fines fiscales. Pero hay aún así muchos contribuyentes que dicen, no, es que yo a fuerza lo quiero con gastos, ¿no? Y dice, pero es que no me deja. ¿Por qué? Porque el candado que generó el mismo fisco en ese esquema, pues no está generando, pues no le puedo meter deducciones, no da. Pero también hay algunas ocasiones que hay que tratar de atender esa racionalidad de ciertos o de algunos contribuyentes que dicen, no, yo no sé. Y el más evidente o el más cotidiano que nos encontramos es el término de los honorarios médicos. Es que yo quiero que me den mi factura. No, pues sí te dan tu factura, pero por tus características me dice que es sin fines fiscales. No, yo la quiero para deducir. Ni declaración anual vas a hacer. Claro. ¿No? Entonces, ahí es donde encontramos que decimos, ok, ya el negocio en marcha, la entidad económica se vinculó con un esquema fiscal, con un tema de la materialidad de las acciones. Bueno, pues todo eso, como decíamos hace ratito, pues era una necesidad real de que el día de hoy el contador tiene que entender que pues no nada más el entorno del económico, el entorno contable, sino el entorno social, el entorno fiscal. ¿Por qué el entorno social? Bueno, porque si él está generando esos gastos, esas facturas con ese término limitativo de que es sin fines fiscales,
pues evidentemente la autoridad va a decir, no tengo ningún problema. Por una parte obligo al otro para que sí me reconozca sus ingresos, pero por la otra no le doy facultades a de que me haga deducciones. Pero es en donde ahora nosotros tenemos que, pues, que aprender a hacerle saber al contribuyente, no se le puede emitir así, porque ni siquiera hay opción. No es porque no quiera, es porque ni siquiera hay opción, y no es por nosotros, es porque la condición está dada por la autoridad, ¿no? Claro. Y vete, amigo, cómo en esta parte que hace el planteamiento, si bien la materialidad, la información que se va generando, cómo las normas que utilizamos para los registros contables, la información financiera, nos llevan en que siempre debe existir una asociación directa entre el ingreso y el gasto, como bien ya lo referías. Isabel hace rato decía, bueno, sí, pues hay que vender. El punto de partida en cualquier negocio es vender. ¿Sí? Ya después ves cómo produces, cómo compras o lo que sea, pero yo creo que ya habiendo vendido, pues ya le estás dando vida a la empresa. A partir de ahí, esa vida, entonces la contabilidad exige que se asocien los egresos, los gastos que normalmente hace una entidad con los ingresos que genera. Y de ahí, esa necesidad que tienen las autoridades también de revisar que todas las erogaciones que yo tenga y los gastos que estoy reflejando realmente tengan una razón de ser. Exacto. La razón de ser en el negocio. ¿Por qué? Bien lo platicabas ahorita, ¿no? Cómo hay empresarios de pequeños, medianos y de cualquier tamaño que de pronto, pues ponlo ahí, mételo al gasto, tú mételo al gasto. Pero no se trata de mételo al gasto, ¿por qué? Porque finalmente puede haber erogaciones o con gastos que sean de otra actividad. Ajá. Si bien a lo mejor tienes un vehículo que está en tu casa, el teléfono de la casa, la electricidad de la casa, de lo que sea, pues aquello no se vincula en absoluto con la generación del ingreso y va a falsear la información hacia quien la lee. Y en ese sentido, pues creo que hay que tomar relevancia, ¿no, maestra? Sí, es justamente lo que, bueno, ahorita platicábamos un poquito, ¿no? O sea, cómo todos esos gastos o todos esos ingresos, ¿qué pasa con la empresa, no? Yo decía, bueno, las ventas, pues sí tenemos que vender, es la razón de la empresa, es el funcionamiento de esta, ¿no? Pero detrás de esas ventas, todo lo que hay, los proveedores, los gastos que nos van a generar esa venta, la parte humana, ¿no? Que decíamos, bueno, a lo mejor con ese personal ya no es necesario, vamos a tener que contratar. Entonces, ¿dónde entra este personal? ¿Cómo lo vamos a meter? A lo mejor nada más fue por un proyecto, ¿no? Entonces, no va a pertenecer a nuestra nómina, entra a lo mejor en una parte de honorarios porque viene como un externo y solo va a estar, no sé, 2 meses, 3 meses. Entonces, ¿qué va a pasar ahí, no? Entonces, un poquito. Y al final de cuentas, lo que platicabas hace ratito, Isa, ¿no? El tema de la ética yo creo que es lo que debe de cobrar un mayor peso, ¿no? Independientemente de todo el conocimiento que puedas adquirir en el desarrollo de negocios, en la generación, en exponenciar los negocios, el cumplir eficientemente en el ámbito tributario, pues también existe, yo creo que es lo primordial, ¿no? El tema de la aplicación correcta de los temas de la ética profesional. En muchas ocasiones encontramos que pues el escrúpulo es lo último que se alcanza a valorar o a darle sentido en el desarrollo de una persona, en el desarrollo profesional. Y esos temas realmente son los que a final del día pues vienen a iniciar una traba. Tú decías ahorita, bien dicho, Sergio, estás suministrando información errónea, equivocada, que estás falseando, está bien, estás considerando unas partidas que tú crees que te ayudan para el término de la deducción de impuestos. No te están ayudando, evidentemente no te están ayudando porque tú solito estás falseando la actividad real, natural de un negocio a través de estarle suministrando esa información. Y el día de mañana que tú quieras ser consciente y tomar decisiones eficientes en decir, ok, yo ya tomé en cuenta que por cada peso yo genero tantos. Ok, ¿qué crees? Que ese peso que tú estás considerando viene viciado con tanto porcentaje porque le metiste de aquí, de aquí, de aquí, de acá. Entonces realmente lo que tú estás considerando que va a llegar en el término de la productividad, pues no se va a dar. Entonces le empiezas a generar una bolita de nieve a los negocios de cualquier magnitud y llega un momento en que dice, ¿qué crees? Ya no tengo liquidez, pero no tienes liquidez por esos esquemas que tú mismo fuiste planteando en una necesidad irreal de lo que es la correcta administración del negocio. Entonces es donde decimos, como contadores tenemos que tener la
la humildad y la razonabilidad de que la contabilidad se suministra de un esquema meramente administrativo. Que la técnica contable sí nos da el parteaguas para poder decir cuánto llevo, a dónde voy y a dónde quiero llegar, sí, porque eso es parte de la planeación financiera, ¿no? Pero sin lugar a dudas, no es el elemento único. Tenemos que tomar una serie de factores aledaños o de alguna otra manera que son necesarios en el desarrollo del negocio. Y un punto bien interesante es el día de hoy, y lo tuvimos como punto de partida ahora a través de la pandemia, el desarrollo del trabajador, ¿no? El desarrollo humano. Sí. Entonces, antes veíamos que el empresario dice, no, es que yo quiero tener mi oficina y en mi oficina entran todos a las 8 y se van a tales horas. Y en esa consideración podemos tener ahora sí la forma de evaluarlos. Pues vimos que teníamos el día de hoy trabajadores que estaban desde su casa y a lo mejor sí les decían tenían que prender su computadora a las 8 horas. Pero que trabajaran, quién sabe. Esa es otra historia. ¿No? Pero son esquemas que nos han dado la necesidad de la evolución. ¿Alguien nos dijo a nosotros como contadores que teníamos que aprender eso? No, pues realmente fue la necesidad y la que te va dando la importancia de la información financiera, ¿no? Y como esta parte de nadie nos dijo, no nos dijeron y surgieron muchas cosas. Y a final de cuentas surgen circunstancias, surgen eventos que te tienen que cuantificar. Sí. Y quiero poner este ejemplo porque bien antes de 1995, por ejemplo, que ya llovió, 1995 la UDI. Ajá. ¿Cuándo surge? Surge en ese momento. Entonces, después de aquella fecha, 1995, bien la recuerdo. Sí, fue en abril de 1995, el 4 de abril. Surgen las UDIs. ¿Y para qué? Para denominar obligaciones en unidades de inversión. Resulta entonces que eso había que cuantificarlo de alguna manera en la contabilidad. Ajá. Luego, por hoy, encontramos las UMAS. Ajá. ¿Y cómo entonces registramos las UMAS en contabilidad? Y luego, ¿cómo registrar las criptomonedas, amigo? Ajá. Y luego, ¿cómo identificar las obligaciones laborales que tiene una empresa para ese futuro, para ir guardando tus provisiones? Y todo este tipo de cosas, de pronto, no todo mundo alcanza a encontrar esa relevancia e importancia de la información, ¿sí? Pero la contabilidad permite eso y muchísimo más. Exacto. Entonces, creo que aquí hay que darle una importancia amplísima a este aspecto de la contabilidad. Decíamos, es un autoconsumo. Las mentiras que pongas en un documento como empresario, pues es el autoconsumo. Vas a tener mentiras en tu toma de decisiones y en tus resultados. Claro. En otros momentos habrá quienes digan, no, es que estoy quebrado o estoy quebrando. Bueno, pues habrá a ver por qué estás quebrando, ¿no? Claro. Decir, los impuestos no pueden quebrar a una empresa, en realidad, claro, no. Estrictamente no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el impuesto sobre la renta se paga por las utilidades que tengo. Luego, entonces, si tengo utilidades, pago impuestos. Si no tengo utilidades, no pasa nada. ¿Sí? Y el IVA, pues, ni es tuyo. ¿Sí? Y finalmente te la vas llevando en ese sentido. ¿Qué es lo que hace quebrar a las empresas? Lo que hace quebrar a las empresas es la falta de control. ¿Sí? Decisiones no tan acertadas, basadas en información no confiable, no razonable, y es ahí donde está el conflicto. Por eso, entonces, tenemos que ser más atentos todavía en que nuestra información tenga esa calidad especial. Sí, así es, y que, pues bien lo dice usted, ¿no? El razonamiento de las decisiones que se van a tener, de las decisiones que se van a tomar, porque pues si bien toda la información, ahora sí que como le dijimos a un principio, ¿no? Toda la información que nosotros vamos dando, con la cual se va llenando, y si desde un principio existen estos vicios, o no actuamos éticamente o correctamente, o sea, en algún punto va a brincar, ¿sale? Entonces, en algún punto va a salir ese detalle o va a salir ese problema. Entonces, sí, pues yo creo que aquí lo más importante es desde un principio, ¿no? Hacer las cosas correctamente y bien verificar, por ejemplo, lo que se decía, los impuestos, ¿no? O sea, estar conscientes que al final del día, pues no son de nosotros. Solo son prestados, los tenemos un ratito, claro, pero los tenemos que regresar, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es la parte donde a veces a lo mejor nos hace un poquito de ruido de decir, híjole, tenía tanto y ahora me quedan tanto, sí, pero hay que ser conscientes cuánto era mío y cuánto no. Claro. ¿No? Así que como moraleja, si alguien te dice que en 5 años de carrera vas a aprender absolutamente todo lo que es la contabilidad,
pues te está diciendo cosas románticas. No, y sobre todo, fíjate cómo en esta parte que dices, no, en 5 años no se aprende. No. Y creo que ni en toda la vida. No. Los que estamos aquí, ustedes están chiquillos, yo también, pero te va dando, la práctica profesional te genera necesidades de ir aprendiendo cosas alrededor. Sí. Y la contabilidad no está aislada de todo lo demás que hay. Exacto. En cuanto al derecho, por ejemplo, en el derecho fiscal, al derecho laboral, al derecho civil, a todos esos aspectos. Ya ahora hasta con la ingeniería ya tenemos que andar con esos asuntos, pero todo esto es necesidad de lo que tenemos que reflejar, ¿sí? Y como bien dices, en muchos de los casos el contador público tiene que andar haciéndola de abogado incorrectamente, ¿eh? Incorrectamente, porque tampoco se trata de que el contador público ande haciendo de todo, sino que, sobre todo lo que sí sabes, enfócate en lo que sabes, especialízate en un aspecto de costos, un aspecto de impuestos, un aspecto de finanzas, no sé, algún aspecto, pero las áreas que no son propias, pues sí hay que aprender a veces a decir, híjole, pues aquí me falta, yo no soy abogado, le toca al abogado. Sí. Y entenderlo así, ¿no? Ay, fíjate que en esa misma oportunidad como profesionista del área de la contabilidad, bueno, en lo personal me ha tocado la fortuna de poder interactuar con veterinarios, con químicos, con ingenieros, con médicos. Entonces realmente tú decías, yo cuándo me dijo un maestro a mí que yo al desarrollar mi actividad tenía que platicar con un veterinario para saber qué era lo que teníamos que hacer. Pues simplemente me estaba hablando de una capacidad de producción animal. Claro. Y entonces me decía, pues son mis kilos, ahora yo le pongo los pesos, ¿no? Entonces, son interacciones que tenemos dentro de la misma oportunidad del desarrollo profesional. Realmente es una profesión que tiene muchas ventajas, muchas oportunidades para desarrollarte, no solamente como profesionista, sino como persona, porque también te da la oportunidad de tratar de ayudar a ciertas personas o a algunas personas que tienen condiciones diferentes o están en una necesidad diferente. Entonces, realmente eso también es parte constructivo del humano, ¿no? Entonces, en lo personal, no me equivoco, me siento completamente orgulloso de haber estudiado esta carrera de contaduría pública y, pues, como dices tú, todos los días sigo aprendiendo, ¿verdad? Sí, todos los días aprendemos cosas distintas y, bueno, cada quien su área, eso sí es bien importante, Ajá. cada quien su área. Así es, pues realmente estamos próximos a terminar el programa del día de hoy. Pues una última consideración, estimada Lisa. No, pues nada más que acérquense a un contador, de verdad, son los profesionales en el área, son los que pueden apoyarnos en cualquier duda, cualquier cosa, entonces, de verdad, acérquense. Pues así es, trataremos de estar al pendiente. Les agradecemos su asistencia y su participación como cada semana. Lo esperamos la próxima semana en su programa Economía de Opción. Muchas gracias. Muchas gracias a Dios. Gracias. Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de Opción. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión.